la mayor desgracia no es que nos vamos a morir, es que no sabemos vivir. Y estamos muy poco ocupados en cómo vivir plenamente la vida. Como médico, hay un miedo en la sociedad actual de cómo vencer a la muerte. ¿Cómo lo ves tú? Nosotros tenemos la sensación de que la muerte es el final, donde el cuerpo se queda, pero lo que es el ser, la conciencia, eso sigue vivo. Porque tú eres una persona de esas que aunan muchas cosas. Conocimiento técnico, experiencia y capacidad de divulgación maravillosa. Le damos mucha importancia a la visión, pero no entendemos que para poder ver algo nuevo tenemos que mirar desde otro ángulo. Si tú no eres feliz ahora, no lo vas a ser cuando tengas el coche, cuando tengas la casa. ¿Crees que sí? Y no nos damos cuenta de que la felicidad ya está en nosotros. ¿A nosotros nos gustaría que este podcast lo vieran muchas personas, sí o no? Totalmente sí. Todo el mundo quiere tener éxito. Lo importante no es el legado, lo importante es la huella. El carisma. ¿Cómo se trabaja eso? Y hay otro tipo de carisma que procede del nivel de coherencia de una persona. Cuando alguien dice, voy a hacer esto, y lo hace, empieza a resultar atractiva esa persona. Porque quien es coherente es creíble, quien es creíble es fiable. Y nos gusta seguir a aquellas personas que son fiables. Doctor Mario Alonso Puig. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Yo encantado de sentarme contigo. Tenía tantas ganas. Es, un hito para el podcast. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, porque tú eres una persona de esas que aunan muchas cosas. Conocimiento técnico, experiencia y capacidad de divulgación maravillosa. Entonces, para mí será muy fácil. No me he traído ni guión ni nada, me has traído tu libro. Sí. Que el título me encanta. Vivir es un asunto urgente y redondeado. Redondeado. Que nos quede claro, ¿no? Que nos quede claro, sí. ¿Por qué este título? Bueno, este es un libro muy querido por mí porque quería transmitir fundamentalmente una serie de ideas acerca de dos de los temas que más nos importan, nos inquietan y nos preocupan a los seres humanos. Todo lo que es la gestión del estrés y todo lo que es la comunicación y los conflictos que surgen en la relación entre las personas. Entonces yo quería presentar algo que tuviera una gran base científica, fácilmente comprensible, asequible para todo el mundo, independientemente del nivel de formación que tengan, y que pueda, a través de una serie de historias que son reales todas, más o menos maquilladas, pero todas reales, puedan entender cómo determinadas estrategias y abordajes les pueden ayudar a gestionar mucho mejor el estrés, sobre todo la forma de estrés que nos daña, el estrés tóxico, que es el distrés, y cómo pueden entender por qué las relaciones humanas se encuentran con tantos escollos, por qué nos cuesta tanto entender a la otra persona y hacernos entender, por qué surgen con demasiada frecuencia conflictos. Uno lo ve de un color, el otro lo ve del color opuesto. ¿De dónde viene esto? Y por eso es un libro para mí muy relevante en mi vida como escritor. Y este libro lo publiqué hace años, lo he revisado y he añadido un prólogo en el cual intento reflejar la relación que tiene lo más humano que define a la persona con la inteligencia artificial. Bueno, hay muchas. Yo participo en foros que son muy curiosos porque invitan a expertos en inteligencia artificial. Yo desde luego no lo soy para nada y me invitan a mí. Y uno diría, ¿para qué me has invitado a mí? Si yo de inteligencia artificial puedo hablar lo justito. Y me dicen, no, porque queremos que hables de lo que realmente nos hace humanos. Y entonces cuando tú contrastas la IA con lo que verdaderamente nos hace humanos, entiendes por qué realmente podemos convivir si ponemos el peso en lo que precisamente nos define como seres humanos, ¿no? Y por eso ese prólogo es un prólogo para mí muy importante porque de alguna manera busca generar una comprensión de la situación actual, donde hay muchas personas que viven el desarrollo de la IA con tremendo miedo, creen que el ser humano va a desaparecer y el ser humano desaparecerá si deja de valorar lo que le hace profundamente humano. Entonces, cuando uno explora los mecanismos del estrés
y uno explora las dimensiones profundas de la comunicación, va entretejiendo una especie de tapiz en el que aparece una figura que es la que nos define verdaderamente como seres humanos, ¿no? Y la verdad es que estoy muy, muy contento con esta reedición actualizada y con el nuevo prólogo, porque creo que va a ayudar a muchas personas. Ha salido hace muy poco, por eso me hacía ilusión que tuvieras unos primeros ejemplares y creo que va a ayudar a muchas personas en un mundo donde hay tantas situaciones de ansiedad, de depresión, de frustración, de sensación de impotencia, de desesperanza, y donde hay tantos conflictos y tanta polarización. Entonces tenemos que buscar en otro sitio, ¿no? Tenemos que mirar desde otra perspectiva. El libro es una invitación a mirar desde otro ángulo. Qué bueno. Con lo cual ves cosas distintas. Mario, a mí me gustaría hablar de muchísimas cosas y contigo es un placer por lo que he dicho al principio, ¿no? Por la capacidad de contarlas y hacerlas reales, ¿no? Muchas veces es complicado entender nuestros mecanismos, ya no solo biológicos, sino psicológicos y dentro de este mundo de estrés, yo creo que una de las cosas, y yo siempre en la fórmula del éxito en el podcast siempre lo intento llevar a mi campo y ponerme yo como ejemplo, ¿no? Encontrar la quietud me es muy difícil. Encontrar un momento contemplativo me es un trabajo arduo. ¿Cómo podemos transitar ese camino que entiendo que es el camino para llegar a luchar contra el estrés, el camino de la contemplación, de la quietud, de la calma? Te voy a hacer un par de preguntas que te van a parecer absurdas, obvias, y que sin embargo, me encanta. Y que sin embargo nos van a llevar de alguna manera a encontrar una contestación a esa pregunta que es profunda. ¿Tú te lavas todos los días los dientes? Sí. ¿Tú te duchas con frecuencia todos los días o casi todos los días? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes también muchísimo trabajo, este podcast tuyo tiene muchísimo éxito, preparar el estudio, tengo viajar, 2 niñas. Tienes 2 niñas, etcétera, etcétera. Tienes una agenda bastante llena. ¿Por qué haces eso? Porque no cabe duda que te consume un cierto tiempo, sí. Aunque sean pues 5 minutos lavarte los dientes o 10, 15 minutos ducharte, lo que sea. ¿Por qué lo haces? Por un hábito de higiene y cuidado personal. Exacto. Porque tú te das cuenta de que si no cuidas eso, llegará un momento en que estarás constantemente yendo al dentista, o habrá un momento en que la gente se apartará de ti y no sabrás por qué, y es sencillamente pues porque no emites el tipo de aromas que les gustaría experimentar. Ese es el tema con la quietud. Nosotros no dedicamos tiempo a la quietud porque no hemos caído todavía en la increíble importancia que tiene en la salud, en el bienestar, en la prosperidad, en la serenidad, en las relaciones, en la gestión del estrés. Nuestra mente tan lógica y racional tiende a pensar que esa quietud es un no hacer. Y si no haces nada, ¿cómo vas a obtener algo? Qué curioso que los grandes sabios taoístas en la China de hace miles de años hablaban del Wu Wei, la acción sin acción. Es decir, es posible que la quietud, que es la no acción, porque no te estás moviendo, no estás yendo a ningún sitio, estás quieto, pueda en un plano más profundo estar generando cambios. Pues te voy a poner un ejemplo. Mira, se ha demostrado que cuando una persona entra en quietud, se activa una red en el cerebro que se llama la red ejecutiva central. También cuando una persona está en quietud se activa lo que se llama la parte anterior de la ínsula de Rayleigh, el lóbulo oculto, el quinto lóbulo cerebral. Y tú dirás, bueno, ¿a mí qué más me da eso? No. A ti, a mí, igual a nivel cognitivo, nos trae sin cuidado. Pero no le trae sin cuidado, por ejemplo, a nuestros telómeros. Los telómeros son los predictores de la longevidad. No le tienes sin cuidado a nuestro sistema de defensa, a nuestros inmunocitos, porque resulta que esos momentos de quietud se sabe que alargan los telómeros. Claro, los telómeros más largos en los inmunocitos, en las células de defensa del sistema inmune, hace que estas células del sistema inmune sean mucho más agresivas frente a bacterias, virus y tumores. Por eso se ha demostrado, por ejemplo, que la quietud, esos momentos de silencio, esos momentos de alguna manera de conexión
con ese espacio que parece que está vacío y que sin embargo contiene un montón de posibilidades, mejora, por ejemplo, la evolución de enfermedades como puede ser la esclerosis múltiple, incluso enfermedades tumorales. Claro, cuando nosotros seamos conscientes de eso, de lo que estamos siendo bastante inconscientes, que es la importancia de la quietud, verás cómo empezamos a cuidarlo un poco más. Pero, Mario, yo entiendo que para cuidar mis dientes me tengo que cepillar. La búsqueda de la quietud, ¿cuál es? ¿Cómo es ese camino para encontrarlo? ¿Es café para todos o, sí, o cada uno...? Eso es muy buena pregunta. Vamos a ver. La búsqueda de la quietud significa simplemente el estar atento al momento presente. Como mi hija cuando juega. Como tu hija cuando juega. Como tu hija cuando juega. Cuando tu hija juega, ella está absolutamente en el momento, en el presente. Hay una conexión entre el juguete y ella. Y en ese momento están pasando cosas en su cerebro, en su sistema inmune, en su aparato digestivo. Qué bueno. Por tanto, la quietud de la que hablamos no quiere decir no hacer cosas, quiere decir que tu hija en ese momento no está siendo bombardeada por ese tren de pensamientos perturbadores que le hacen salir de esa experiencia de juego y entrar en esa rumiación mental, que es la que nos roba la quietud. También una persona puede estar en la naturaleza, hay ruidos de pájaros, hay ruidos de ardillas, hay ramas a lo mejor que se caen, hay viento, y sin embargo puede estar en quietud. ¿Por qué? Porque no es que no haya movimiento fuera, es que no haya movimiento mental dentro. Qué bueno. Que no te arrastre ese movimiento mental. Esa es la quietud. En el podcast voy a hacer un inciso, y es que me gusta un cambio de título para mi podcast que no sea la fórmula del éxito, sino que sea el juguete de mi hija, como imagen mental para todos buscar ese éxito, ¿no? Y aquí, original. Pensando en la fórmula del éxito, que es una fórmula que aún no hemos descubierto, tenemos una frase que es: una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. Esas tres cosas no se ganan con dinero, se ganan con esfuerzo. Me gustaría que nos dijeses tú cuál es esa ecuación que hace que todo pueda fluir, porque en lo que tú decías de estar en el presente, yo me llevo muy bien con el Uri del pasado, pensando en que podía haber hecho cosas que podían haber sido geniales, y con el Uri del futuro, pensando en que voy a conseguir cosas increíbles. El Uri del presente, nos estamos conociendo. Muy bien, este es un punto muy interesante. Tú fíjate que nosotros tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es el que domina la línea del tiempo, pasado, presente y futuro, y el hemisferio derecho solo conoce un tiempo, el presente continuo. Entonces, si te das cuenta, cuando nosotros estamos constantemente yendo al pasado o yendo al futuro, es porque estamos atrapados en la línea del tiempo. Entonces le dices: no, mantente en el presente, y la sensación que tiene es que no puede mantenerse en el presente. Esto lo que muestra es hasta qué punto el hemisferio izquierdo domina nuestra vida mental y tiene apagado, tiene amilanado, tiene empequeñecido el hemisferio derecho, ¿no? Por eso las prácticas de quietud lo que hacen es potenciar la interconexión. El silencio es la gran llamada para que entre el hemisferio derecho, la contemplación, el arte, paseo por la naturaleza, el no establecer categorías, el no hacer juicios, el mirar como mira un explorador, como mira a tu hija ese juguete, donde está descubriendo constantemente nuevas posibilidades, donde no la ha juzgado y ha dicho esto ya solo sirve para una cosa, no. Sirve para un montón de cosas, crea aventuras, crea historias con ese juguete, ¿no? Entonces, nosotros en el momento en el que potenciamos el lado derecho del cerebro, empezamos a experimentar una cosa muy interesante. Hay una pugna que creo que se puede resolver fácilmente entre aquellos que dicen hay que estar siempre en el presente, y hay aquellos que dicen si estás en el presente y no anticipas el futuro, pues tampoco es bueno. Fíjate que esta es una ecuación en la que no funcionamos bien, porque es lo uno o lo otro. ¿De qué manera puede ser lo uno y lo otro? De la siguiente manera: tú disfruta de tu presente, sé
todo lo feliz que puedas en el presente y a la vez proyecta un futuro lleno de posibilidades. Qué bueno. Porque si tú lo que proyectas es que serás feliz en el futuro, ya no puedes estar en esa quietud de la que hablamos. Ya estás anticipando. Estás anticipando. No, yo seré feliz cuando. No. Si tú no eres feliz ahora, no lo vas a ser cuando tengas el coche, cuando tengas la casa. ¿Crees que sí? Si todos caemos en un momento o en otro en esta trampa, tu objetivo es ser feliz, tener ese estar a gusto en tu piel con los demás y con el mundo ahora. Y también pensar que en el futuro puedes conseguir cosas que de alguna manera añadan no solo felicidad para ti, sino felicidad para los demás. ¿Por qué nos resulta tan extraña esta fórmula? No porque no sea real, no porque no sea posible, sino porque no estamos familiarizados con ella. Estamos familiarizados con lo uno o lo otro. Y al final, aquello con lo que te familiarizas se convierte en una forma rígida, inflexible de percibir la realidad. Entonces alguien te dice, no, esto tiene que ser así. ¿Por qué? No, porque esto es así. Lo decía muy bien Adam Smith, el economista escocés. Dice, el pez que no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca de ella. Entonces, claro, nosotros metidos en el agua decimos, yo seré feliz cuando consiga esto, cuando tal. No, si tú no eres feliz ahora, no serás feliz después. Es lo mismo que aquella persona que dice, yo contribuiré cuando tenga tal. Si ahora no contribuyes, aunque sea en pequeña medida, olvídate de contribuir en el futuro. Son autoengaños que nos ponemos y que nos creemos, ¿sabes? Entonces, yo te diría que el Uri de ahora puede mirar con enorme cariño y agradecimiento al Uri pasado, porque no siempre le fueron las cosas bien, porque tuvo sus momentos de dificultad, porque hizo lo que pudo con el nivel de conciencia que tenía, porque cometió sus errores, porque tuvo sus dolores, porque tuvo sus momentos de llanto, de tristeza, de sensación de impotencia, y a pesar de eso no tiró la toalla. A pesar de eso no renunció a seguir viviendo. Entonces, esa sensación de gratitud hacia el Uri del pasado, en lugar de oye, si yo hubiera hecho esto, si no hubiera cometido ese error, si no hubiera tenido los padres que tengo, si yo hubiera tenido no sé qué, tal cual. Entonces, claro, en ese momento tú te acercas al pasado desde la queja en lugar desde la gratitud. Y claro, eso obviamente afecta a nuestro estado mental en el presente. Claro, estás rechazando una parte tuya a la que podrías estarle agradecido. ¿Fue perfecta? No hay una vida perfecta. ¿Fue lo suficientemente buena como para que hoy pues tengas una experiencia que no habrías tenido sin el Uri del pasado? Pues también. ¿Y el Uri del futuro le tienes que exigir ser el Uri perfecto? No. Te tengo ahí. Claro, sencillamente es un momento de tu evolución. No hipotecas la felicidad de tu presente a tu éxito en el futuro. Qué bueno. Sin embargo, tu éxito en el futuro es una evolución de tu felicidad en el presente. ¿Sabes? Entonces, es como tu hija. Tu hija, claro que puede mirar hacia el futuro, viendo hacer realidad sus sueños. Sin embargo, eso no va a evitar que ella, cuando esté jugando, esté disfrutando en el presente. Por eso podemos aprender tanto a los niños. Me encanta esta conversación y ponerlo en la mirada del niño, ¿no? En buscar la mirada del niño, la emoción del niño, las ganas de jugar, de pasarlo bien. Ver la vida con diferentes ojos. La frase, ¿no? de la vida es un 10% lo que pasa y un 90% cómo nos la tomamos, ¿no? Y hablabas de eso tú en cuanto a que cambies tu visión de la vida para que la vida cambie. Claro. Ten en cuenta, esto es muy interesante, es la relación entre mirada y visión. Le damos mucha importancia a la visión, pero no entendemos que para poder ver algo nuevo tenemos que mirar desde otro ángulo. Yo recuerdo cuando por primera vez los astronautas pudieron contemplar la Tierra desde el espacio. Nunca antes lo habían podido hacer. Y los comentarios que tuvieron, algunos de ellos sobrecogidos.
o cuando Carl Sagan, el maravilloso astrofísico, en esa especie como de lección magistral donde te vas apartando de la Tierra y dice, al final la Tierra es una mota de polvo, ¿sabes? O sea, para que se nos baje la soberbia, el orgullo, la prepotencia. Entonces no cabe duda que cuando uno cambia de perspectiva, entonces mira desde otro ángulo, y al mirar desde otro ángulo ve cosas diferentes. Y entonces, cuando tú ves cosas diferentes, todo es transformado. Muchas veces pensamos en que la vida es el objetivo, ¿no? El conseguir las cosas, y no nos damos cuenta de que el proceso de conseguirlas es donde está el verdadero disfrute, ¿no? Sí, muchas veces estamos hablando de intentar ser feliz, tener éxito en la vida, y siempre lo planteamos como una proyección futura. Es decir, cuando yo sea feliz, cuando tenga éxito en la vida. Y entonces lo curioso es que cuando alcanzamos algunas de las cosas que teóricamente nos prometían que íbamos a ser felices, al cabo de un tiempo nos sentimos igual de vacíos. Entonces tenemos que buscar cosas quizá más grandiosas para, bueno, volver a sentirnos plenos. Y cuando conseguimos eso, pues volvemos a sentirnos vacíos. Da la sensación de que estamos buscando en el lugar equivocado. Hay una historia que cuento en uno de mis libros de un personaje que estaba dando vueltas alrededor de una farola iluminada por la noche, ¿no? Y se llama Nasruddin el personaje, y se le acerca un vecino porque le ve dando vueltas alrededor de la luz que proyecta la farola en el suelo, y dice, Nasruddin, ¿qué haces? Y dice, estoy buscando mis llaves. Y dice, ¿las has perdido alrededor de la farola? Y dice, no, pero es el único sitio donde hay luz. Eso es lo que nos pasa, es decir, nosotros buscamos la solución en base a lo que somos capaces de percibir, y no nos damos cuenta de que la felicidad ya está en nosotros. Lo que tenemos que hacer no es buscarla fuera de nosotros. Ser feliz es un descubrimiento, no es llegar a un sitio. Entonces, tú eres feliz cuando entras en contacto con tu realidad esencial, con lo que te define, y que es mucho más que lo que tienes. Lo que te define no es lo que tienes, lo que te define es lo que eres. Por eso hay personas que tienen más y otras tienen menos, pero no hay personas que sean más y otras que sean menos, porque a nivel del ser todos estamos hermanados, hay un único ser. Entonces, como no solemos hacer esa búsqueda interior, porque no es algo a lo que estemos habituados, o nos parece pues muy utópico, muy poco práctico, pues entonces nos parece que tiene más sentido seguir buscando la felicidad. Entonces podemos conseguir bienestar subjetivo, lo que es el goce de los sentidos. Quien mejora su coche, pues conduce mejor. Quien mejora su alimentación, pues está más rico lo que come. Pero eso no es lo mismo que el gozo del corazón. Claro. El gozo del sentido y el gozo del corazón son dos cosas distintas. Pues el bienestar subjetivo va conectado con el goce de los sentidos, y eso sí lo puedes hacer buscando metas, pero eso no va a rellenar o a llenar esa necesidad del gozo del corazón. Yo suelo decir algo que es que los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Entonces, claro, ¿cómo tú conectas con ese ser? Tú conectas con ese ser fundamentalmente a través del silencio, a través de la empatía, a través de la compasión y a través de la capacidad de perdón. Entonces, son principios que se pueden describir muy fácilmente, no son tan fáciles de interiorizar. El silencio, ya hemos hablado de que es muy desafiante para mentalidades tan caóticas, que están constantemente pensando y que ese mismo pensamiento está reforzando tu sentido de identidad. Y en el momento en que no piensas, y en el momento que dices, ¿quién soy? Y la angustia, que se llama angustia óntica, es como que crees que no eres nadie, te hace volver al pensamiento para reforzarlo. Entonces es como si el gusano estuviera constantemente viéndose como gusano, porque siempre piensa como un gusano. Y en el momento en el que deja de pensar como gusano, el gusano tiene sensación de que va a morir. Pues no, lo que va a empezar es su transformación en mariposa. Esa es la diferencia. Es decir, porque el pensamiento, hay dos tipos de pensamiento. Hay un pensamiento automático que está constantemente reforzando la idea de quién creemos que somos, que es nuestra falsa identidad. Es decir, es el actor, la actriz que está constantemente recordándose que es el papel que está llevando a cabo en la película.
Y en el momento en el que deja de recordarse que es el papel, se reconoce como el actor o la actriz. Dice, yo no tengo por qué seguir con este papel que no me convence nada, porque es que soy el desgraciado de toda la película, es el que le pasan todas cosas horribles. Entonces en ese momento, cuando tú te despegas, claro, al despegarte del papel con el que te habías identificado, las sensaciones, ya no soy nada. No, empiezas a descubrir que eres ni más ni menos que el actor y la actriz, con lo cual puedes vivir una película completamente diferente. Claro, en ese caso, Mario, muchos, si nos consideramos como actores, estamos valorando nuestra realidad, nuestra vida, muy ligada al tener, a lo que decías antes, ¿no? Es decir, es que yo soy un actor que me ha tocado hacer un papel de persona que le han puesto los cuernos y ha dejado a su... Me estoy divorciando. Eso es. Tienes como en el tener todo eso, ¿no? Y era lo que Eric Fromm decía, ¿no? Del tener al ser. Pasemos del tener al ser. Y eso pasa por despegarnos de todo. Es decir, pasar del tener al ser, el camino es la... Es una gran pregunta y mi aproximación a ella, Uri, es la siguiente. Vamos a ver. ¿A nosotros nos gustaría que este podcast lo vieran muchas personas, sí o no? Totalmente sí. Claro. ¿Nos gustaría que este podcast tuviera mucho éxito? Sí. Sí. ¿Es eso malo? No. No. Ahora, si a nosotros eso es lo único que nos importa y no nos importa el impacto positivo que puede tener en la vida de aquellas personas que lo están viendo, en ese momento estamos apegados a una cosa y somos indiferentes a la otra. O sea, el problema no es el tener, el problema es el apego al tener. No es un problema el que quieras tener éxito. Todo el mundo quiere tener éxito, incluso los que dicen que no quieren tenerlo. Todo el mundo quiere tener éxito. Ahora, si lo único que importa es cuántos seguidores tengo, cuánta gente me da un like, cuánto me ayuda esto a crecer, y nos olvidamos del elemento de contribución, de cuánto podemos estar ayudando a una persona que de repente a lo mejor hace clic y dice, oye, mi vida tiene sentido. Dice, clic, ahora entiendo lo que me está pasando. Clic, oye, pues voy a poner más atención a jugar con mi hija. Eso pertenece al mundo del ser. Al ser no le interesa el poder, la fama y la fortuna en absoluto, pero entiende que viviendo en el mundo de la materia, la forma, el tiempo, el espacio, eso tiene un valor para nosotros los seres humanos. Al ser, lo que le importa es crecer, evolucionar, mejorar, descubrir y contribuir. Entonces, no está exigiendo que nos dediquemos exclusivamente a eso, que el resto no nos importe. Lo que nos está pidiendo es que lo tengamos también como algo prioritario para nosotros. De tal manera que si nos dicen, oye, este podcast que hemos hecho lo han visto 5 personas. Y sin embargo, a esas 5 personas les ha cambiado la vida. Les hemos salvado la vida, imagínate. O les ha mejorado algo la vida. Les ha mejorado la vida. En ese momento, en lugar de decir, es que solo han sido 5 personas. No. Lo que tenemos que hacer es celebrarlo. Tiene más valor. Porque eso es lo que tiene más valor. Claro. Porque eso es lo que marca una diferencia. Es que la imagen que me has creado ahora es esas 5 personas en una vida anodina, mal, enferma, lo que sea. Salvarles la vida tiene más sentido que 5 millones de personas. Claro, porque cuando tú y yo nos vayamos de este mundo y miremos para atrás, lo importante no será si este podcast lo vieron 100.000, 200.000, 1 millón, 20 millones de personas. No, lo importante es que tuvo un impacto en el corazón de una serie de seres humanos. Eso es lo importante. Lo importante no es el legado, lo importante es la huella que dejas. Y la huella es en el corazón. Lo importante es la huella. Lo importante es la huella. A mí en una ocasión, personas pues que habían alcanzado un gran éxito a nivel empresarial me preguntaron que cómo podían conseguir dejar pues su legado a los hijos, ¿no? Y yo les dije, pues seguro que vuestro legado, claro que tiene valor y tiene importancia. Ahora, en vuestro caso, me enfocaría más no en el legado que les dejo, sino en la huella que dejo en sus corazones. Porque si esa huella es una huella de bondad,
de sentido, de ilusión, de propósito, de contribución, no solo es que habréis dejado el mejor legado en sus corazones, sino que además ellos contribuirán a que ese legado también ayude a otras personas. Wow. ¿Te has encontrado en tu dilatada carrera con gente con mucho tener y poco ser? No sé cómo decirte, o sea, lo que tú me estás... Claro, o sea... ¿Y tremendamente infelices? Me he encontrado, porque ya es mucha juventud acumulada, me he encontrado con personas que tienen mucho y sin embargo su ser es un ser grandioso. Entonces son personas que disfrutan de lo que tienen y a su vez les importa ayudar a los que no tienen. Me he encontrado con personas que tienen poco, muy poco, y se han cerrado en sí mismas y han alcanzado quizás un grado de alejamiento del ser sorprendente. Me he encontrado con personas que tienen poco y sin embargo su ser reluce e irradia. Esto es lo que me llevó con el paso de los años a entender que son dos realidades diferentes, que no podemos decir porque tiene mucho es más o porque tiene poco es menos. No, son dos cosas diferentes, no son para nada incompatibles. O sea, pretender incompatibilizar eso es pretender añadir una violencia a algo que no es natural. Mario, yo tengo la suerte de poder estar haciendo este podcast que es totalmente alineado con mi propósito, con mis ganas de evolucionar, de transmitir, de poder sentarme aquí contigo, que no mucha gente tiene la suerte de poder sentarse, grabarlo y que lo vea muchísima gente. Uh-huh. Y eso es fantástico. Pero también tengo miedo de perderlo. Y quiero entrar en ese mundo, el mundo del miedo, que para mí tiene como dos vertientes. Una, la incapacitación de hacer o no dejar hacerte las cosas, no lo hago por miedo. O el run run de decir, cuidado porque lo puedes perder. Sí. A ver, esto es un tema de excepcional relevancia porque habla de la diferencia entre la preferencia y el apego. La preferencia es aquello que te gustaría a ti que sucediera. Claro que nosotros preferimos que tu podcast pues siga creciendo, evolucionando y ayudando a un montón de personas. Claro que lo preferimos. El apego es cuando uno cree que si deja de tener esto ya no es nada. Es identificar quién eres con lo que tienes. Mira, hace muchos años me invitaron a una cena y me senté al lado de una persona que se dedicaba a reubicar a personas que habían salido de las empresas. Okay. Y ella me dijo que lo que más le impactaba era que aquellas personas que habían salido de las empresas, no porque hubieran hecho nada malo, sino porque había habido pues, despidos por reducción de plantilla, etc., estaban tan apegadas a su puesto que se creían que ya no servían para nada. Y cuando ella les buscaba nuevas entrevistas de trabajo, porque sabía que podían aportar valor a esa empresa, se quedaba desconcertada porque iban sin afeitarse, desaliñados, con una mirada tórpida, etc. Dice, el problema no es que no valgan, es que se creen que no valen. Totalmente. Entonces eso es lo que pasa, que es lógico que tengamos pues todos el deseo de mejorar y que las cosas vayan bien y tener éxito. El tema es cuando consideramos que sin ese éxito no somos nada. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, hay una estrategia que es muy buena para revertir eso, que es plantearte, por ejemplo, que una persona se plantee que lo ha perdido todo, ¿vale? Imaginaos. Y entonces, pues, puede vivir con dos o tres euros al día, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que sigo pudiendo hacer? Pues puedo seguir tomándome un café, puedo seguir sonriendo, puedo seguir apreciando
la belleza de ciertas cosas. Llamar a mi madre. Puedo llamar a mi madre, puedo sonreír a quien se acerque, puedo dar las gracias porque estoy sano. Entonces, en ese momento empiezas un poco a reducir el nivel de hipoteca que uno tiene respecto a las posesiones o los éxitos porque que ha tenido. Lo pones como en perspectiva. Claro, acuérdate, al final es todo un tema de perspectiva. En una ocasión, colaborando con una fundación que tiene un hospital en África, en Benín, hablaba con el cirujano pediátrico y acababa de llegar de Benín, ¿no? Y yo le dije, aquello tiene que ser duro, ¿verdad? Y me dijo, más duro es volver. Y me quedé un poco sorprendido. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque cuando ves allí lo poco que tienen y cómo viven, con un sentimiento muchas veces de gratitud por lo poco que tienen, por una pequeña ayuda que les das, y llegas aquí y ves a todo Kiski quejándose, a todo Kiski, es que no sé qué, es que tal cual, me dijo, créeme que es duro. Entonces, eso es lo que muchas veces nos pasa, que nos falta perspectiva. Mario, te acabo de conocer y siento que necesitaría 24 horas hablando contigo del mundo, de la vida. Igual acabas aburrido, ¿eh? No. Pero bueno, gracias. Gracias. Os digo que tenéis que investigar más a Mario, todos los que ya le conocéis, evidentemente, que sois muchísimos, y los que no, que lo hagáis. Pero me gustaría hablarte de algo porque tenemos como 3 grandes preguntas, ¿no? La de dónde venimos, quién somos y a dónde vamos, ¿no? Sí. Como médico, hablando del miedo también, hay un miedo, creo, en la sociedad actual de cómo vencer a la muerte. Es decir, hay una tendencia al anti-aging, a la longevidad, a todo eso. ¿Cómo lo ves tú? Y me gustaría que me dieses la perspectiva más filosófica del miedo y la perspectiva también más científica de si eso es está fundamentado de algún modo en que podamos revertir ese envejecimiento. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con la reducción del envejecimiento o la reversión del envejecimiento es un trending topic, como suele decir, ¿no? Es una cosa muy vigente. Y yo creo que tiene mucho sentido que la ciencia, específicamente la medicina, la biología, sigan viendo cómo mejorar no ya solo o aumentar la longevidad, sino mejorar lo que se llama el periodo de salud de una persona. Porque hay periodo de salud y periodo de enfermedad. O sea, hay determinados momentos en los cuales una persona entra en su periodo de enfermedad y entonces, bueno, pues está, pues sí, viviendo más años, pero está viviendo con dolencias, molestias articulares, en fin, 1000 cosas, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo que las ciencias biológicas, la ciencia médica, haya buscado y siga buscando formas de alargar la vida, cosa que se está consiguiendo. No se está teniendo tanto éxito en la reducción de enfermedades que se llaman enfermedades de depósito, enfermedades crónicas, porque al vivir muchos más años, pues va apareciendo problemas, como por ejemplo la inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Por las llamadas células zombie, ¿no? Células senescentes que no pueden dividirse y entonces empiezan a liberar sustancias inflamatorias pues que atacan el corazón, el cerebro, las articulaciones, etcétera, ¿no? Entonces eso hace pues que sí, que efectivamente pues una persona pueda vivir más, pero muchas veces con achaques. Por tanto, hoy en día pues muchos fármacos o sustancias anti-aging, etcétera, etcétera, algunas con mayor o menor base científica, pues están intentando aparecer en el mercado. Y eso es normal, esa línea. Ahora, cuando nosotros pensamos en la muerte, pensamos en un final. Y lo que queremos en primer lugar, para nosotros y para los demás, es que no sea un final doloroso. O sea, a veces fusionamos dos conceptos, que es la muerte y el sufrimiento. De hecho, cuando decimos, mira, tenía 88, 89, 92 años y se murió durmiendo, decimos, qué bendición, ¿no?
Cuando vemos que una persona entra en una enfermedad crónica, lleva años sufriendo y sufriendo y sufriendo, ya en el fondo lo que queremos no es tanto que se prolongue su vida, sino que deje de sufrir tanto, ¿sabes? Que de alguna manera no haya tanto sufrimiento. Entonces, la medicina tiene sobre todo que enfocarse en reducir ese sufrimiento. Tiene que ayudar a ver cómo se puede mejorar, aumentar la longitud de los telómeros, cómo se puede reducir los procesos inflamatorios crónicos de bajo grado, cómo mejorar la microbiota para mejorar la salud del cerebro, etcétera, etcétera. Y la medicina está yendo por ahí y lo hace muy bien, con lo cual alargas la vida y alargas la calidad y mejoras la calidad de años de esa vida. Ahora, inevitablemente llegará un momento en el que todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con la muerte? Mira, yo de quien más he aprendido ha sido de una médico suiza, se llamaba Elisabeth Kübler-Ross, una mujer totalmente, con una visión totalmente materialista. Ella carecía por completo de una visión espiritual, por completo, ¿eh? Y ella tuvo una serie de experiencias tanto en Europa tras la Segunda Guerra Mundial como en los Estados Unidos, porque ella se casó con un norteamericano y ejerció en un hospital en Chicago, estando con moribundos. Y se dio cuenta de algo verdaderamente extraordinario, tanto que ella ha sido y es considerada la máxima referencia mundial, ella ya falleció, en tanatología, la ciencia de la muerte. Y se puede resumir muy bien toda su experiencia científica en una frase: la muerte, un amanecer. La muerte, un amanecer. Es decir, nosotros tenemos la sensación de que la muerte es el final. La muerte es el final de la forma, pero no es el final del fondo. Cuando la ola llega a la orilla, la ola desaparece, ya no tiene forma, murió la forma, pero no desaparece el fondo. El agua de mar, el océano sigue estando presente. Esta convicción profunda y experiencias, por ejemplo, que hemos tenido hablando con personas que volvieron después de paradas cardíacas, etc., muestra que hay una dimensión donde el cuerpo se queda, obviamente, como dejas un traje, pero lo que es el ser, la conciencia, el alma, como cada uno le quiera llamar, eso sigue vivo. Y esto es muy, muy importante, porque es como un barco que tú ves que se va alejando. Llega un momento en el que el barco ya no lo ves. Dices, el barco ya no está. Sí, el barco ya no está al alcance de tu vista. Sin embargo, el barco sigue navegando y de hecho por aguas mucho más tranquilas. Entonces, todo esto en una visión espiritual ayuda mucho. No tiene por qué entrar dentro de una visión religiosa o de las religiones tradicionales. Una visión espiritual donde uno entiende que desaparece la forma como la ola, pero no desaparece el fondo. Y claro, esto da mucha, mucha paz, mucha tranquilidad. Y para las personas que han perdido seres queridos y que obviamente te lo comentan, sienten la presencia de esos seres queridos, imagínate el consuelo que hay. Porque en el fondo es como decir, yo soy una ola que sigo viva, esta ola ya ha desaparecido, pero como a las dos nos une algo que somos agua de océano, en algún momento vamos a volvernos a encontrar. Claro, esto es de una ayuda tremenda. Tú fíjate que alguna persona que ha perdido a un ser muy querido, le he dicho simplemente la analogía del barco y le ha cambiado la cara. ¿Sabes? Entonces, creo que eso para nada va reñido con la ciencia. Tenemos grandes expertos en este campo, como el doctor Manuel Sansegarra, que tiene también muchísima experiencia, o mucha más que yo, en el campo de experiencias cercanas a la muerte. Y recuerdo también hace no mucho en un documental científico donde el jefe de neurocirugía del hospital de neurocirugía número 1 del mundo, se ha dedicado solo a eso, hablaba de cómo una paciente que tuviera una parada cardíaca en quirófano, cuando la recuperaron, describió instrumentos que es imposible describir por lo complejos que son. Ella no podía decir cómo se llamaban, pero podía dibujar cómo eran. Es decir, que hoy la ciencia no va ni mucho menos en contra de esta idea, por llamarlo de alguna manera, de que puede desaparecer la forma,
lo que no desaparece es el fondo. Es una pregunta, como decíamos, ¿no? de humana, de los anales de la historia, ¿no? De qué hay después de la muerte. Estuve sentado con Javier Santaolalla, doctor en física cuántica, estuvo en el CERN de Suiza, y le pregunté cuál es la pregunta como físico que te gustaría responder, y es qué hay después de la muerte, como médico, como periodista, como ser humano, claro, como persona. Es claro, ¿qué claro. hay después? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa? Claro. Claro. Pero fíjate, también te voy a decir una cosa. Decía Oscar Wilde, una persona de gran profundidad, que sufrió por determinadas razones un montón en su vida. Estuvo en la cárcel y ahí escribió De Profundis, que es un tratado muy hondo. Decía, la mayor desgracia no es que nos vamos a morir, es que no sabemos vivir. Por eso escribí Vivir es un asunto urgente, porque estamos muy preocupados en qué pasará cuando nos muramos y estamos muy poco ocupados en cómo vivir plenamente la vida. Entonces, claro, tenemos un poco la sensación, si ya utilizamos términos religiosos, que uno cuando se muere va o al cielo o al infierno, a donde sea. Y no nos damos cuenta de que también se puede vivir en el cielo aquí y se puede vivir en el infierno aquí. Entonces nos importa como mucho más lo que vendrá después, en lugar de lo que hay aquí. Pablo Neruda, pues todos sabemos, un magnífico, extraordinario escritor, tiene una frase que a mí siempre me encantó: confieso que he vivido. O sea, al final no es me voy a morir, sino estoy viviendo plenamente, estoy considerando la cantidad de cosas extraordinarias que están pasando en mi vida y que las doy por hecho. Tú hablabas de Sócrates. Sí. Solo sé que no sé nada, no sé nada, ¿no? La cantidad de cosas que tenemos que explorar, la cantidad de cosas que podemos vivir, que podemos entender. Y hemos hablado mucho en el podcast de Aristóteles también, la eudaimonía, ¿no? Sí. El vivir en la virtud. Sí. Vivir en el centro, en el... Sí. ¿Cómo ves todo eso? Quiero entrar un poco en filosofía, si te apetece. A mí me apetece porque a mí me encanta la filosofía. Vamos a ver, no olvidemos que la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. ¿Quién no tiene amor a la sabiduría? Una comprensión más amplia. Yo creo que ha habido una serie de personas a lo largo de la historia que han conectado de una forma clarísima con el fondo de las cosas, no con la forma, sino con el fondo de las cosas. Y lo digo porque sus escritos están escritos desde otro lugar. Ellos están en ese lugar, en la Grecia clásica, en la India, en el Oriente Medio, donde sea, escriben desde otro sitio. Y por eso sus textos siguen siendo vigentes. Y por eso su influencia marca generaciones y generaciones. Platón nunca habría sido Platón sin su maestro Sócrates. Aristóteles se pasó 20 años con Platón. 20 años con Platón. Aristóteles no habría sido Aristóteles sin un maestro como Platón. Entonces nos llevan a Sócrates. Sócrates, por cierto, que le decían que cómo no escribía nada, porque sabes que no hay ningún escrito de Sócrates. Y dijo que lo que tenía que escribir lo había escrito en el corazón de sus discípulos. Wow. Qué maravilla, porque Platón en los diálogos, el protagonista es Sócrates. Entonces, cuando Sócrates, el oráculo de Delfos, le designa como el ser humano más sabio del mundo, fíjate hasta qué punto tenía gestionado su ego. Porque él podía haber dicho, sí, lo sabía. En el fondo, el oráculo ha confirmado lo que yo y tantos otros conocemos. No, él estaba conectado a otra dimensión. Y sabía que hay una dimensión que no puede enmarcarse en las coordenadas del tiempo, el espacio, la materia y la forma. Y por eso entiendo que dijo, solo sé que no sé nada. Y aún así, sé más que esto, sé más que aquellos que esto lo ignoran, que no saben nada. Entonces, claro, es un canto a la humildad, a la apertura, al conocimiento, al descubrimiento, ¿no? Entonces, para mí, por supuesto, Sócrates
había alcanzado eso, y es muy conocido el cuadro de David, el gran pintor francés, que también hizo la coronación de Napoleón. Es un cuadro que no sé, creo que le llevó 10 años, que se titula La muerte de Sócrates. Entonces está su discípulo Platón como figura relevante en la cama en la que va a morir Sócrates, y le está dando la copa de cicuta el verdugo, y el verdugo mira hacia otro lado. ¿Por qué mira hacia otro lado? Porque el verdugo, hablando con Sócrates, se da cuenta de que este es un hombre inocente. Lo interesante es que en la muerte de Sócrates, Sócrates carecía de miedo. Y Sócrates, relatado por su discípulo Platón, que sin duda estaba allí, le dice que cómo va a tener miedo si en el fondo sabe a dónde va. ¿Cómo puedes saber dónde va? Porque ha tenido conocimiento de esa existencia. Por eso es él el que consuela al verdugo, es él el que le dice a sus discípulos: no lloréis, si dejo de estar, pero no dejo de ser. Y lógicamente, pues su influencia sigue estando. Entonces, para mí son personas que han alcanzado un nivel de comprensión de la realidad que a muchísimos de nosotros se nos escapa por completo. Mario, cuando tú por tu trabajo tienes que sentarte con gente muy poderosa, con gente que maneja muchos equipos, este programa también hablamos de emprendimiento, de capacidades personales, de habilidades como la comunicación, la empatía, el carisma. ¿Cómo se trabaja eso para poder ser un profesional, una persona también en tu familia, con un rendimiento espectacular, con unas capacidades también fuera de lo común? Es decir, todas estas habilidades que se llaman soft skills, habilidades blandas, ¿cómo las trabajas o cómo las podemos trabajar? ¿Desde dónde? Yo hace tiempo decidí dejar de... Yo nunca uso la palabra soft skills porque me parece que hace un chico favor a las habilidades más importantes. Yo las llamo desde hace mucho tiempo human skills. Son habilidades humanas. Y una habilidad humana nunca puede ser un soft skill, nunca puede ser una habilidad blanda, ¿no? La empatía de un médico, de un personal de enfermería hacia un paciente, ¿cómo va a ser un soft skill si sabemos que tiene un impacto hasta a nivel molecular? No son soft skills, son human skills. Me encanta esto. ¿Sabes? Yo hablo siempre de human skills desde hace años. Entonces, te lo cogeré siempre que alguien me diga eso. Y diré de human skills, porque como me dijo María Alonso, el lenguaje en el ser humano crea realidad. Y si decimos soft, ¿para qué me voy a dedicar a los soft cuando tengo los hard? Entonces nunca tendré espacio, ¿no? Entonces, sobre el tema del carisma, vamos a ver. Es una pregunta para mí difícil de responder porque hay gente que tiene mucho carisma por su capacidad brutal de comunicar. Como por ejemplo, Barack Obama. Barack Obama es de los mejores comunicadores que el mundo ha conocido. Su capacidad de conectar a través de la comunicación es extraordinaria. De hecho, fíjate que Sir Winston Churchill decía que la habilidad más importante es la capacidad de comunicar. Porque la capacidad de comunicar es también la capacidad de enamorar, es la capacidad de influir. Entonces los líderes que movilizan son grandes comunicadores. Uh-huh. Entonces hay un carisma que viene de esa capacidad de comunicación, de ese don de la palabra, ¿no? Que tienen la capacidad de influir y de movilizar mentes y corazones. Y hay otro tipo de carisma que procede del nivel de coherencia de una persona. Cuando tú ves un nivel de coherencia en una persona, es decir, cuando alguien dice voy a hacer esto y lo hace, ya empieza a resultar atractiva esa persona. Qué bueno. Entonces, al final las personas solemos hacer lo que vemos, no lo que nos dicen. Entonces, hay personas que no tienen una gran capacidad de comunicar y sin embargo son muy coherentes. Y esas personas coherentes se convierten enseguida en referencias. ¿Por qué? Porque quien es coherente es creíble. Quien es creíble es fiable. Y nos gusta seguir a aquellas personas que son fiables. Quien dice una cosa y luego hace la contraria, pues no muestra coherencia, no es creíble. Entonces podemos seguirla por conveniencia, podemos seguirla por miedo, pero no seguirla porque realmente nos atrae, realmente nos
nos impacta, ya que irradia algo que por sí mismo es atractivo. Entonces yo distinguiría así sobre la marcha como las dos formas de carisma. Claro, cuando una persona tiene capacidad de comunicación, capacidad de influencia y encima es coherente, claro, es que esa persona es que puede movilizar a muchísimas otras. Y en el sentido más actual de la palabra, hablemos de la crisis global que tenemos en los políticos, ¿no? Antes, pues no sé, hace 30, 40 años no se veían los políticos de la forma a nivel global que se ven ahora, con esa... tú lo has dicho muy bien, ¿no? Con el hecho de decir la fiabilidad, todos esos valores, ¿no? ¿Por qué todo esto ha cambiado? Ha cambiado por el tipo de sociedad en el que vivimos, donde los medios de comunicación influyen de una forma, donde la información también se consume de una forma diferente. Es una gran pregunta. Yo puedo hablar de lo que he vivido a lo largo de una serie de años. En primer lugar, hoy en día podemos ver mucho más de lo que veíamos antes. Es decir, hoy se puede acceder a información que hace años no se podía acceder. Imagínate, pues hace muchos años había un terremoto en el Nepal y tampoco te enterabas tanto. Hoy en día, pues enseguida tienes información. Entonces, por un lado es el conocer mejor lo que está sucediendo. Por otro lado, yo creo que lo que estamos viendo es un alejamiento del amor a la verdad. O sea, nosotros... Hay un momento en el que, hay un diálogo entre Jesús y Pilatos, donde Pilatos dice, ¿qué es la verdad? Como dicen, la verdad no existe. La verdad absoluta quizá no exista. La verdad absoluta existe, pero que podamos captarla nosotros no. Pero lo que nosotros sabemos que es verdadero y lo que no lo es, eso sí existe. Eso sí existe. Entonces, cuando en una sociedad impera una cultura donde ya no sabes lo que es verdad y lo que no, tenemos que redirigir nuestra forma de movernos. Porque la verdad puede gustar o no, la verdad es necesaria de conocer. O sea, si yo en mi época de cirujano me encuentro con una persona que tiene un tumor maligno, yo puedo decirle esa verdad y decírsela con compasión. Yo puedo decirle, mire, tiene usted un tumor maligno, hay por supuesto posibilidades de curarle, vamos a aplicar esto y esto. ¿Por qué? Porque si esta persona le digo yo, no se preocupe, esto es una cosita que nada, y de repente ese paciente ve que entra en un departamento que pone oncología médica, radioterapia, ¿qué fiabilidad voy a darle a esa persona? ¿Qué credibilidad va a tener en mí? Entonces, lo que pasa es que esa verdad se puede decir con la humildad de aquella persona que puede hacer diagnósticos. Es verdad que usted tiene un tumor maligno, pero que no hace veredictos. Yo no sé la verdad de la evolución, porque hay muchas personas que rompen las estadísticas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero qué momento más fino de humanidad. Claro, es un momento muy fino. Ahora es un momento muy importante. O sea, no, claro, es un momento muy... ponerte tú ahí para tener que decir eso, claro, tienes que tener... Claro, por eso la verdad, aunque sea una verdad parcial, sin compasión, es decir, sin conectar con la dureza, eso es crueldad. Eso es crueldad. Entonces, por una parte es el no amar suficientemente la verdad. Hoy hablamos tanto fake news, cuando yo no sé cómo podemos decir fake news, tendríamos que decir mentiras. Acuérdate el poder del lenguaje. Fake news es más suave, lo mismo que soft skills. Claro. Mentira es totalmente distinto. No, esto es mentira. No, es que llegó esto y le hizo tal. No, eso no es un fake news, eso es mentira. Entonces, tenemos que desarrollar un mayor amor a la verdad. Por otro lado, hemos perdido bastante el trato humano. Es decir, muchas veces lo que se ve es que el ser humano es utilizado como medio para conseguir cosas y no como un fin en sí mismo. En tercer lugar, creo que hemos perdido bastante la dimensión espiritual. La dimensión espiritual, que no necesariamente tiene que ir conectado con una dimensión religiosa, hace que tú tiendas o busques ver a las personas
con un punto de sacralidad, con un punto de respeto. Es decir, que aunque piensen de una manera distinta a como piensas tú, aunque digan cosas diferentes de las que a ti te guste que digan, no pierdas esa mirada y sepas que dentro de cada ser humano hay algo sagrado, hay algo que merece un respeto. Totalmente. Y entonces yo creo que todo esto, de alguna manera, cuando tú lo combinas, favorece mucho, entre por un lado los fake news, entre por otra parte la deshumanización, entre por otra, y en último lugar la falta de espiritualidad. Es una especie de cóctel que no trae nada bueno, no trae nada bueno. ¿Por qué? Porque lleva al enfrentamiento, lleva a la polarización, lleva a acusar, lleva a etiquetar a una persona automáticamente en lugar de intentar distinguir cosas. Una cosa es su forma de pensar y otro quién es la persona. Entonces, todo este tipo de cosas que parece que son tan sencillas, cuando tú las combinas, oye, es como cuando tú combinas pólvora con una chispa. Oye, la chispa es una cosa muy humilde, sí, pero la explosión es una cosa bien grande. Entonces yo creo que esto es, por eso pide de cada uno de nosotros, no solo de los políticos. Los políticos lo que pasa es que tienen un impacto muy grande en la sociedad, sus decisiones, pero pide por parte de todos nosotros pues una búsqueda de lo que es la verdad, sin imposición, sin dogmatismo, sino simplemente una disposición a conocer lo que es realidad, porque la verdad es lo que más se aproxima a la realidad. En segundo lugar, una recuperación de la dignidad de la persona, es decir, podemos tener visiones diferentes, podemos tener formas de pensar distintas. Eso no quiere decir que tengamos que vivir enfrentados. Seguro que hay algo que si lo ponemos sobre la mesa, en ese algo podemos estar de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, al menos podemos construir algo juntos. Totalmente. No intentar destruirnos unos a otros, ¿no? Y luego entender que el mundo material es un mundo importante porque vivimos aquí, yo toco esta mesa, yo necesito esta mesa para poder tener el micrófono, para poder tener el vaso de agua, para poder apoyar las manos, pero que hay una dimensión que no es material, que es de otro orden, que es espiritual, energética, como la queremos llamar. Entonces, si vivimos tan aferrados a la materia, a la forma, al tiempo y al espacio, entonces estamos dando la espalda a una dimensión que tiene ofrece unos recursos, unas capacidades en forma de creatividad, intuición, capacidad de encuentro, sanación, que los estamos dejando pasar. Hay un tema que es que la construcción de la realidad muchas veces la hacemos no desde un pensamiento crítico, sino desde un tweet o desde un TikTok o desde una frase que ya lo elevas a norma, Eso ¿no? es. Tú hablas, y te he escuchado en alguna ocasión hablar de un compañero, un profesor tuyo que fue a Gaza a dar una charla y la primera palabra que escuchó del auditorio fue asesino, ¿no? Sí. La narrativa, ¿no?, de esa persona que le gritó eso es porque pues había una realidad que era la que era por ser americano, ¿no? Eso es. Claro, nosotros en nuestro hemisferio cerebral izquierdo, que tiene un montón de cosas buenísimas, por favor, o sea, yo no podría hablar si tuviera mal el hemisferio izquierdo, no podría razonar, no podría buscar palabras, no podría decir cosas coherentes, no podría mover, por ejemplo, la mano derecha. Es decir, el hemisferio izquierdo es importantísimo, pero el hemisferio izquierdo tiene una tendencia a etiquetar, a generar categorías y a fundir la realidad con sus patrones automáticos. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, el profesor Marshall Rosenberg, uno de los mejores psicoterapeutas que he conocido yo nunca, que fue profesor mío en alguna ocasión y del que aprendí mucho, él fue a dar una conferencia sobre la comunicación no violenta, que era su especialidad, es decir, cómo conseguir desarrollar un esquema de comunicación que pudiera juntar a personas que están enfrentadas. Y ha conseguido cosas absolutamente inauditas, a gente enfrentadas, pero porque unos habían matado a miembros de la familia de otros, y consiguió que se sentaran a hablar, a dialogar y a construir algo juntos. Entonces, cuando él llega allí, de entrada le presentan, para muchos no le conocerían, como el profesor Marshall Rosenberg, psicoterapeuta norteamericano, y claro, a uno del público le grita asesino. Claro, ¿cómo te quedas tú si vas allí con toda tu buena voluntad para ayudar y de entrada te llaman asesino? Y efectivamente,
esta persona en Palestina le había llamado asesino porque era norteamericano. Y entonces su hemisferio izquierdo le metió dentro de la categoría de norteamericanos enemigos. Norteamericanos, según le dijo este hombre, venden armas a nuestros enemigos, los israelitas. Entonces, todo eso hizo que le metieran una categoría. Y ante esa categoría salió un mundo emocional de repulsa, de rechazo, de insulto, de agresión verbal hacia Marshall Rosenberg. Cuando Marshall Rosenberg, en lugar de reaccionar, utilizó eso que él utilizaba y que enseñaba, porque él era coherente, él lo que decía lo vivía y se acercó y empezó a dialogar con aquella persona, claro, se rompió ese molde rígido de todos los americanos son enemigos y conoció a una persona maravillosa como era Marshall, de tal manera que cuando el tema se sosegó, cuando acabó la conferencia, el señor que le había llamado asesino pidió el micrófono y dijo delante de todo el mundo que quería invitar a su nuevo amigo norteamericano a cenar a su casa, a cenar con su mujer y con su mujer y sus 2 hijas. Entonces, claro, claro, nosotros necesitamos gente como Marshall Rosenberg, no gente que entra al trapo y que reacciona. No tenemos. Pero perdona, qué templanza, qué ego al lado, el de él, cuando le dicen eso, en lugar de ir... Que no reaccione. Claro. O sea, decir, ok, abordo todo esto desde la compasión y desde el entendimiento, o sea, intentar acercarse. Claro, porque la empatía no es lo mismo que la simpatía. Tú no tienes por qué simpatizar con alguien que te llame asesino. Puedes empatizar y entender por qué te llama así. Yeah. Y detrás de los ataques, detrás de la ira, siempre hay 2 emociones, siempre. Una puede predominar sobre la otra. Para mí son 2 niveles. Justo detrás de la ira hay una y después de la que te voy a decir ahora hay otra. La que está justo detrás de la ira es el miedo y la que está detrás del miedo es la tristeza. Entonces, cuando alguien es capaz de ir más allá de la apariencia que es la ira e intentar conectar con el miedo y la tristeza, la conversación cambia por completo. Entonces la ira llama a la reacción, muchas veces automático, 80 milésimas de segundo. Sin embargo, cuando una persona se ha entrenado poco a poco y entiende que detrás hay dolor, lo que quieres no es aumentar el dolor existente. No es al que te ha llamado asesino decirle, pues usted 2 veces asesino, o usted es un impresentable, o usted es un bocazas. No, aumentas su dolor y no resuelves nada. Entonces, cuando alguien tiene una vocación tan profunda de sanar, sabe que la sanación es desde el interior y tú no puedes sanar enfrentándote al ataque. Tú puedes sanar conectando con el dolor detrás del ataque. Y el dolor detrás del ataque siempre es una combinación, al menos en mi experiencia, de miedo y de tristeza. Entonces, cuando tú conectas con eso, la ira se disuelve. Y cuando tú has conseguido conectar con ese miedo y esa tristeza, y la persona, en lugar de ver que tú has contraatacado, ve que tú has conectado con su miedo y su tristeza, eso tiene, esa simple conexión, de un efecto sanador. Entonces, cuando una persona puede liberarse de ese miedo y de esa tristeza, lo que siente es alegría. Por eso, al menos esta es mi propia reflexión, aquella persona invitó a Marshall Rosenberg a cenar en su casa con su mujer y sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque seguro que quería compartir con ellas la alegría de haber conocido a una persona que, en lugar de reaccionar ante la apariencia, el ataque, la injusticia, el insulto, conectó con el dolor que estaba detrás, el miedo y la tristeza. Entonces, ¿qué hizo? Consiguió una sanación. Y esto es espectacular. O sea, cuando tú ves esto, es sobrecogedor porque es realmente mágico, es milagroso. Porque estamos diseñados para conectar. Esa es muy buena reflexión. Lo natural en el ser humano es la conexión. El ser humano es un ser de encuentro. En el encuentro
mejora la función cardíaca, la función digestiva, el sistema inmune, se activa... O sea, biológicamente. Sí. Se activa lo que se llama el nervio vago anterior, que tiene unos efectos en la salud sorprendentes. Se alargan los telómeros, que son predictores de la vida de una persona, etc. Estamos diseñados para eso, pero tenemos una serie de condicionamientos mentales que nos hacen ver a lo que es distinto como distante. Y entonces, como lo ves como distante, ya genera un nivel de sospecha. Si lo vieras distinto pero no distante, no hay un nivel de sospecha, no hay un nivel de recelo, no hay un nivel de alerta, incluso de alarma. Pero cuando lo ves distante, nos gustan los que son como nosotros, ¿eh? No, a mí me encanta la gente diversa. Pues no suele ser así. La verdad es que podemos aceptarlo, pero es difícil que lo celebremos, ¿no? Entonces, depende mucho. Entonces, las personas que han conseguido disolver en gran medida sus egos, han disuelto en gran medida la distancia. Siguen reconociendo la diferencia, lo cual es maravilloso, que haya tantas diferencias. Imagínate que entre las flores solo hubiera rosas. Pues no, mira, las rosas son preciosas, pero hay gardenias, hay tulipanes, hay begonias, hay un montón de flores preciosas. O que hubiera solo un tipo de pino, pues qué maravilla que haya más, porque así el bosque es precioso. Pues lo mismo pasa con los seres humanos, si todos fuéramos iguales. Pero claro, lo distinto, cuando lo vemos como distante, no favorece el encuentro. Y sabemos perfectamente que esa separación, esa tensión, es incluso leída a nivel celular, ¿eh? Esto es brutal. O sea, entonces, por eso, de las cosas más terapéuticas que existen hoy en día, es el afecto, la empatía, el saberte rodear de personas que te quieren, el poder comentar cómo te sientes y lo que necesitas sin miedo a que eso se vuelva contra ti. Qué bueno. Por eso es tan importante el encuentro. Pero en ese sentido, Mario, el encuentro que estamos viviendo ahora es un encuentro a través de una pantalla. Tú y yo ahora estamos aquí, sí, en Madrid, que hemos venido a este estudio, nos hemos tomado el momento para venir aquí, sí, cuando podríamos habernos llamado, sí, o hacer una videollamada. Sí. Hubiese sido muy diferente eso. Sí, claro. De hecho, y esto es muy importante lo que comentas, cuando tengamos cuando necesitemos tener una conversación difícil, aunque sea lo que más cueste, lo más importante es hacerlo en presencia. Wow. En todos los aspectos de nuestra vida. Siempre. Busca la presencia. No es que no me apetece nada, prefiero mandarle un email y mandarle a paseo. ¿A ti te importa esta relación? Sí, pero no sé. Busca la presencia. Busca la presencia. Porque es donde vas a tener muchas más opciones de resolver. Otro título para el podcast. Busca la presencia. En segundo lugar, si por H o por B no puedes la presencia, busca el teléfono. No el mensaje, no el WhatsApp. El teléfono. Llamar a la persona. Y en ultimísimo lugar, y dejándolo prácticamente como lo que no hay que hacer, es sencillamente mandar un email. Hay gente que ya ni manda el email, que eso ya es como desaparezco. Sí, y... o desaparezco y algo así, ¿no? Entonces es muy importante la presencia, porque es lo que de alguna manera nos conecta a un nivel que no es el mismo que el nivel al que uno puede conectar por teléfono. Y hoy en día, afortunadamente, aunque no es lo mismo que la presencia, el hecho de que pueda haber una imagen, que uno la pueda ver en la pantalla de su ordenador, eso también tiene un impacto positivo. Cuando en la época de la pandemia yo empecé a dar conferencias online, yo no había dado en la vida una conferencia online. Mucha gente nunca había dado una conferencia online en la época antes de la pandemia, en el 2020. Claro. Y yo empecé a dar algunas con muchas dudas de que realmente tuviera un impacto, porque yo siempre había dado conferencias presenciales, como la mayor parte de las personas que se dedican a temas de formación, y me quedé sorprendido al ver que a nivel online las personas también referían grandes mejoras en sus vidas. Entonces eso me convenció, porque no tenía experiencia, en que también a través de la pantalla tú puedes tener mejoras. Es decir, si tú no puedes tener una reunión con una persona con la que quieres arreglar una diferencia, pues porque ella vive en Nueva York y tú vives en Sevilla, sí, en lugar de llamarla por teléfono, busca un encuentro a través de la pantalla del ordenador. Vale. Y si eso te falla, que eso ya es más difícil que te falle, porque eso hoy en día es muy fácil de hacer, al teléfono. Ojo con mandar un email, porque eso normalmente
o un WhatsApp, porque eso normalmente suele empeorar mucho las cosas. Estaba hablando con un neurocientífico que me hablaba de la capacidad de las neuronas incluso poder establecer un contacto, un espejo, una situación en la que tú y yo ahora, nuestros cerebros están conectándose. Sí. Y están haciendo algo casi, no telepático, pero... Sí. ¿No? Hay tres dimensiones en esto muy interesantes. La primera se llama resonancia límbica. La resonancia límbica es una conexión que hay entre los sistemas límbicos, los cerebros emocionales de dos personas. Por eso llega un momento, o sea, porque no nos están haciendo ahora un registro, pero probablemente nos hacen un registro y nuestra forma de respirar sería bastante parecida. Llegaría un momento incluso en que nuestra postura se parecería bastante. Entonces, esto se llama resonancia límbica, es decir, de alguna manera los cerebros emocionales están vibrando. En segundo lugar, hay las llamadas neuronas espejo que descubrieron los investigadores Rizzolatti y Fogazza en la Universidad de Parma, que de alguna manera están conectándonos también emocionalmente. De alguna manera esas neuronas están leyendo el comportamiento, los gestos, y detrás de los gestos también hay una emocionalidad, ¿vale? De alguna manera están como leyendo lo que hago y cómo lo hago, ¿no? Y luego, por otra parte, hay estudios muy interesantes, muy difíciles de explicar, donde una persona en una situación de un grupo de personas en situaciones de aislamiento absoluto y otras personas queriéndoles mandar algún tipo de información, algún tipo de sensación. Y cuando se les hace registros a los que están en una situación completamente aislada, pues se dan cuenta de que hay una conexión entre los emisores y los receptores muy superior a lo que estadísticamente es esperable. Con lo cual, pues si imagínate que estadísticamente pues el 15% va a sentir esto porque sí, pues no, allá era el 30%. Wow. Con lo cual quiere decir que entre nosotros hay conexiones probablemente que no se pueden explicar nada más que a nivel energético y a nivel cuántico. Los maestros de Qigong, algunos reconocidos en el mundo entero, son capaces de tener impacto independientemente de la distancia. Esto no se puede entender en un mundo exclusivo de materia, forma, tiempo y espacio. Sí se puede entender en un mundo de energía. Por eso la física cuántica ha aportado tanto a la comprensión de esto, ¿no? Como un electrón en un sitio puede conectar con otro de forma inmediata. Esto es una cosa realmente sorprendente, y esto la física cuántica pues es un cambio de paradigma. Entonces es importante porque de alguna manera nos hace darnos cuenta de que tenemos un impacto en las circunstancias que nos rodean mucho mayor del que pensamos. Ese es un punto a tener en cuenta siempre. Claro, para que nadie se sienta suficientemente pequeño para creer que no puede tener ningún impacto en lo que le sucede. Y en los demás. Es la teoría la teoría del caos, ¿no? De una cosa, la mariposa que bate las alas, ¿no? Y... Claro, exactamente. Son metáforas, son analogías para ayudarnos a entender conceptos que son muy complejos. O sea, cómo el batir de alas de una mariposa en Pekín afecta a los vientos de Nueva York. Pues porque de alguna manera lo que intenta reflejar es este paradigma nuevo de la física cuántica, que vivimos en un mundo de energía y que muchas veces nuestra forma de pensar y de sentir genera un campo vibracional, un campo energético, llamémosle como de una u otra manera, que tiene un impacto a distancia. Y sabemos que sí, conocemos ejemplos de personas que han sido capaces de influir estando, pues por ejemplo, una en un país y otra en otro. Y de repente le viene un pensamiento a la otra que tiene que ver con lo que estaba una pensando. Es decir, ya esto es mucho menos el campo de lo extraño, esotérico. Y mucho más algo en lo que la ciencia está profundamente interesada. Vivir es un asunto urgente. Mario, ha sido increíble conocerte. Muchas gracias.
Te lo digo en serio, yo tenía ya muchas expectativas en este podcast, pero han superado todas mis expectativas el poder sentarme contigo. Te lo he dicho al principio y lo reitero y lo multiplico por 10. La capacidad que tienes de comunicar, de explicar las cosas muy bien, de la energía que no sé si la habéis podido desde casa vivir, de sentirte como con alguien que te va a ayudar como familiar. Supongo que te lo han dicho muchas veces. Bueno, me lo han dicho algunas veces y siempre que me lo dicen siento... Te lo digo siento una profunda gratitud. Y he estado con muchísima gente, he entrevistado a muchísima gente. Conoces a muchas personas, claro que sí. Yo lo vivo siempre con un nivel alto de asombro y un nivel profundo de gratitud. Y yo te diría que esto es una sensación compartida. Es decir, tú sabes que has hecho preguntas que yo... Estas preguntas no las conocía, es decir, han surgido... No, ni las tengo yo apuntadas. Han surgido de forma natural. Eso es lo bonito, o sea, en la conversación no hay alguien que domine la conversación. Son dos personas que se encuentran, quieren profundizar en ciertos aspectos. La calidad mayor o menor de una respuesta tiene mucho que ver con la calidad mayor o menor de una pregunta. Es decir, si sale algo que a las personas les mueve, no es ya porque yo haya dicho algo que por sí solo tengo la capacidad o tenga la capacidad de impactar, sino porque tú me has hecho una pregunta que me ha permitido poder reflejar algo. Entonces, es como el oxígeno y el hidrógeno. Tú eres el oxígeno y yo soy el hidrógeno. Entonces, cuando cada uno tiene sus características, tiene sus talentos, tiene sus virtudes, pero cuando se ponen a conectar en condiciones de presión y temperatura adecuadas, en este caso de ganas de ayudar, de ganas de disfrutar, de ganas de explorar, entonces sale algo nuevo que es el agua. Entonces al final el agua no puede decir, el agua ha salido del hidrógeno, no, el agua ha salido de la conexión entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces ha emergido de la conversación. Gracias por tus palabras también. Mario, ya os lo he dicho, vivir es un asunto urgente, lo quiero volver a decir. Podéis seguir al doctor Mario Alonso Puig en todas sus redes. El contenido que haces es increíble también, tienes la energía para hacerlo. También, ¿de dónde sale esa bueno, es un propósito? Sale de varios sitios. De todo tu equipo que están aquí también y te ayudan. Gracias. Eso es lo que iba a decir. O sea, primero surge de un grandísimo equipo. Claro. Eso es lo primero. Todos alineados con la misma visión, donde nosotros lo que tenemos no es una profesión, es una misión en la vida. Tenemos una misión que es la de contribuir a llevar alegría, ilusión, confianza, sostenida por un abordaje científico que sea práctico. Entonces, eso es lo que nos da la energía, sentir que estamos en una gesta bien bonita y donde cada uno pues aporta pues una capacidad, un talento, ¿no? Entonces, cuando tienes eso, bueno, pues yo creo que tienes lo fundamental. Estoy en tu barco. Quiero estar contigo. Doctor Mario Alonso Puig, gracias por venir. Gracias a ti, querido. Ha sido un placer. Y también para mí. Gracias.